Las cadenas pesaban más que sus propios brazos mientras la arrastraban por el salón del trono. Esperanza de Montalbán, con su vestido de seda azul ahora desgarrado por los guardias, mantenía la cabeza en alto a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas perfectas. La reina Isabel, sentada en su trono dorado, la observaba con una mezcla de satisfacción y desprecio que helaba la sangre. «Mírenla bien», proclamó la soberana ante toda la corte. «Esta es la mujer que se atrevió a eclipsar mi belleza, la ramera noble que sedujo a mi propio hermano con sus encantos de bruja». Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos que te llegarán al corazón. Los murmullos recorrieron el salón como serpientes venenosas. Esperanza quiso gritar que era mentira, que el príncipe Diego la había acosado y ella lo había rechazado, pero la mordaza en su boca solo le permitía emitir sonidos ahogados. El conde Alberto de Montalbán, su propio padre, permanecía en una esquina del salón, evitando mirar a su hija mientras contaba las monedas de oro que la reina le había entregado. 50 piezas de oro, ese era el precio de su primogénita. Su madrastra, doña Beatriz, sonreía discretamente detrás de su abanico, feliz de deshacerse finalmente de la hijastra, cuya belleza opacaba a sus propias hijas. Sus hermanastras, Carmen y Lucía, cuchicheaban entre ellas, fingiendo horror pero sin poder ocultar su satisfacción. Habían esperado este momento durante años, desde que Esperanza cumplió 15 y su belleza comenzó a atraer a todos los pretendientes que ellas deseaban. «Tu castigo será único», continuó la reina levantándose de su trono. Su vestido carmesí se arrastraba por el mármol como sangre derramada. «No te mataré, eso sería demasiado piadoso. Te entregaré a alguien que nunca podrá apreciar esa belleza maldita que tanto te enorgullece. Serás la esposa del músico ciego de Rocamar». La corte entera contuvo el aliento. Rocamar era conocido como el barrio más miserable de la capital, donde los mendigos, prostitutas y criminales se refugiaban. Y el músico ciego era una leyenda de miseria, un hombre que tocaba en las tabernas por monedas y dormía donde lo dejaran. Pero Majestad, intervino el duque de Sotomayor, un anciano que había sido amigo del abuelo de Esperanza. «La muchacha es de sangre noble. Este castigo es excesivo», lo interrumpió la reina con una sonrisa venenosa. «Como lo fue su belleza cuando intentó robar el corazón de mi hermano. No, duque, este castigo es perfecto. Que viva entre la mugre y la miseria. Que sus manos perfectas se agrieten lavando pisos, que su rostro hermoso se marchite sin cuidados, y que cada noche, al acostarse junto a ese ciego miserable, recuerde el precio de desafiarme». Pero lo que nadie en ese salón sabía era que ese músico ciego guardaba un secreto que cambiaría todo. La preparación para su partida fue humillante. Las sirvientas, las mismas que antes la habían servido con reverencia, ahora la desnudaron sin cuidado y le pusieron un vestido de lana burda que picaba contra su piel delicada. Le quitaron todas sus joyas, incluso el anillo que había pertenecido a su madre muerta. «No necesitarás esto donde vas», dijo una de ellas con crueldad. Doña Beatriz supervisó personalmente el proceso, asegurándose de que no quedara nada de valor. «Tu madre estaría tan decepcionada», susurró con falsa compasión, ella que siempre fue tan recatada. «Y mírate ahora, convertida en una ramera». La plaza de Rocamar olía a pescado podrido y desesperanza cuando el carruaje real se detuvo frente a la taberna El Marinero. Esperanza, con las muñecas todavía marcadas por las cadenas, fue empujada fuera del vehículo sin ceremonia alguna. Sus pies, acostumbrados a pisar mármoles pulidos, se hundieron en el barro mezclado con desperdicios. El contraste era tan violento que por un momento creyó que vomitaría. Los aldeanos se arremolinaron como buitres alrededor de carroña fresca. «Es la noble que envía la reina», gritó alguien. «La puta de la corte que ahora será del ciego», añadió una vieja desdentada provocando carcajadas crueles. Entre la multitud, Esperanza reconoció rostros que había visto antes en mejores circunstancias. Mercaderes a los que su familia había comprado, artesanos que habían trabajado en el castillo Montalbán. Todos la miraban ahora con una mezcla de lástima y satisfacción morbosa. Nadie la ayudó cuando tropezó y cayó de rodillas en el barro. Su vestido de lana se empapó inmediatamente, volviéndose pesado y frío contra su cuerpo. Alejandro Herrera apareció en la puerta de la taberna, tanteando el camino con un bastón desgastado. Su ropa remendada y su barba descuidada lo hacían parecer un mendigo más que un músico. Los ojos, cubiertos por un paño negro, se dirigieron hacia donde provenía el alboroto con esa precisión inquietante que tienen los ciegos veteranos.
pero había algo en su postura, en la manera en que sostenía su bastón, que hablaba de una dignidad oculta bajo la miseria aparente. «¿Qué sucede aquí?», preguntó con voz ronca. El emisario real, un hombre pequeño con ropas ostentosas que parecían ridículas en aquel entorno, desenrolló un pergamino y leyó con voz monótona: «Por orden de su majestad, la reina Isabel, Lady Esperanza de Montalbán, queda despojada de todos sus títulos y entregada en matrimonio a Alejandro Herrera, músico de Rocamar. El matrimonio se consumará esta misma noche». Luego añadió con malicia: «La dote son 30 monedas de plata, suficiente para que no la rechaces, ciego». El silencio que siguió fue más cruel que cualquier burla. Alejandro extendió su mano hacia donde intuía que estaba Esperanza, y ella, sin alternativa, la tomó. La mano del músico era callosa y fuerte, no temblorosa como esperaba. Los dedos largos y elegantes hablaban de años tocando instrumentos, pero también había cicatrices que contaban otras historias. «Ven», dijo simplemente, «mi casa está cerca». Mientras la guiaba a través de las calles, Esperanza notó algo perturbador. Esquivaba obstáculos antes de que su bastón los tocara. El camino hasta la casa fue un desfile de humillaciones. Los niños les tiraban piedras pequeñas mientras cantaban canciones burlonas sobre la noble caída. Las prostitutas en las esquinas la señalaban y reían. «Mira, ahora somos iguales», gritó una, «todas vendidas al mejor postor». Un borracho intentó tocarla. Pero Alejandro, con un movimiento sorprendentemente rápido y preciso, interpuso su bastón haciendo tropezar al hombre. «La dama está bajo mi protección», dijo con una voz que por un momento sonó peligrosa. La casa era poco más que una choza de piedra con techo de paja medio podrido. Una sola habitación con una cama desvencijada, una mesa coja y un rincón donde varios instrumentos musicales descansaban cuidadosamente envueltos en telas. Pero lo que llamó la atención de Esperanza fue lo ordenado que estaba todo, cada objeto en su lugar preciso, algo inusual para la casa de un ciego. El contraste con su antigua alcoba en el castillo de Montalbán era tan brutal que Esperanza tuvo que morderse el labio para no llorar. «Es humilde», dijo Alejandro mientras cerraba la puerta con un cerrojo que parecía nuevo y sólido, «pero es segura». Se quitó el paño que cubría sus ojos, revelando unos iris grises que miraban al vacío, o al menos eso parecía. Bajo la luz de la única vela, Esperanza pudo ver que eran ojos hermosos, enmarcados por pestañas largas y oscuras. Cicatrices finas cruzaban su ceja izquierda y descendían hasta el pómulo, como si algo afilado hubiera intentado destruir esos ojos. «No voy a tocarte», fueron sus primeras palabras cuando quedaron solos. «No soy un monstruo, aunque me hayan entregado una mujer como si fuera ganado». Se movió por la habitación con demasiada seguridad, sacando pan duro y queso de una alacena, sirviendo agua en 2 vasos de barro desportillados. «Debes tener hambre», dijo poniendo la comida sobre la mesa. «Es poco, pero es lo que hay». Esperanza lo miró sorprendida. En la penumbra de la única vela, el rostro del músico parecía más joven de lo que había pensado, quizás 30 años no más. Las cicatrices que surcaban su mejilla izquierda hablaban de una violencia pasada que no correspondía con la vida de un simple músico. «¿Por qué aceptaste entonces?», preguntó ella, su voz ronca por el desuso. «Si no eres un monstruo, ¿por qué aceptaste este matrimonio forzado?». Alejandro se sentó frente a ella, sus ojos grises fijos en un punto justo sobre su hombro izquierdo. «Porque si no lo hacía, la reina te habría entregado a los soldados para su diversión. Al menos conmigo tendrás un techo y comida. No es mucho, pero es mejor que las alternativas». Hizo una pausa, sus dedos tamborileando sobre la mesa en un ritmo complejo. «Además, tengo mis propias razones para aceptar este arreglo». Esa última frase, dicha en un susurro, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Esperanza. «Duerme en la cama», dijo Alejandro preparando un jergón en el suelo con mantas viejas pero limpias. «Mañana comenzará tu nueva vida». Se acostó de espaldas a ella, pero Esperanza notó que mantenía un cuchillo al alcance de su mano. Para protegerse de intrusos o de ella, no podía saberlo. Esperanza pasó esa noche en vela, observando la silueta de Alejandro en el suelo, cerca de la medianoche, cuando la vela se había consumido y solo la luz de la luna entraba por las grietas de la ventana. Algo extraordinario sucedió. Alejandro se levantó en completo silencio, sin tantear ni tropezar en la oscuridad absoluta. Se acercó a la ventana y observó la calle con una intensidad que ningún ciego podría tener.
Sus labios se movían como si contara algo o rezara. Luego sacó algo de debajo de una tabla suelta del piso, un pequeño libro que abrió y donde escribió algo rápidamente antes de guardarlo de nuevo. Por la mañana, las manos de Esperanza despertaron con la primera prueba de su nueva realidad. Alejandro le había dejado un balde con agua helada y un trapo áspero. «Debes limpiar», dijo cuando ella se levantó, el paño negro nuevamente cubriendo sus ojos. «Los vecinos esperan que la esposa trabaje, y si no lo haces, vendrán a preguntar por qué, y créeme, no querrás su atención». Las manos que antes solo habían tocado sedas y terciopelos, ahora se sumergían en agua helada con lejía que quemaba como ácido. La piel se le agrietó desde el primer día. Para el tercero, las ampollas se habían convertido en heridas abiertas que sangraban cada vez que escurría el trapo. El dolor era tan intenso que las lágrimas caían sin que pudiera controlarlas, mezclándose con el agua sucia del piso. Alejandro entró en ese momento, y sin decir palabra, se arrodilló junto a ella. El sonido de su llanto debió guiarlo, aunque Esperanza había intentado ser silenciosa. «Dame tus manos», ordenó con una gentileza inesperada. Esperanza extendió sus manos destrozadas, y él las examinó con un tacto tan delicado que parecía imposible que no pudiera verlas. Sus dedos trazaron cada herida, cada ampolla, con una precisión que la hizo contener el aliento. «Tengo un ungüento», dijo dirigiéndose sin dudar a un estante específico detrás de los instrumentos musicales. Sacó un frasco pequeño de cristal oscuro y comenzó a aplicar la medicina con cuidado infinito. El alivio fue inmediato. «Mis manos también sangraron una vez», murmuró mientras vendaba sus heridas con tiras de tela limpia. «Cuando aprendí que la vida no perdona a quienes nacen en el lado equivocado del destino». Lo que Esperanza no sabía era que esas manos habían sangrado empuñando una espada, no un instrumento. Durante los días siguientes establecieron una rutina extraña. Esperanza limpiaba y cocinaba con lo poco que había, mientras Alejandro salía a tocar en las tabernas. Pero había momentos, cuando él creía que ella no lo observaba, en que su máscara caía. Una tarde, mientras ella pelaba patatas con sus manos vendadas, lo vio practicar con su violín. La música que surgía del instrumento era tan hermosa que le robaba el aliento, pero no era música de taberna. Era compleja, sofisticada, el tipo de música que solo se escuchaba en los salones nobles. «¿Dónde aprendiste a tocar así?», le preguntó. Alejandro se tensó, el arco del violín deteniéndose abruptamente. «Aquí y allá», respondió evasivamente. La música no distingue entre ricos y pobres, pero había algo en la manera en que sostenía el instrumento, en la postura perfecta de su espalda, que hablaba de años de educación formal. Los días se convirtieron en semanas y la rutina se estableció como una condena. Cada mañana, Esperanza iba al mercado con las pocas monedas que Alejandro ganaba tocando. Era un suplicio caminar entre los puestos, sentir las miradas de desprecio y escuchar los cuchicheos. «Miren a la princesa», gritaban las vendedoras, «la que era tan bella que nadie era suficiente para ella. Ahora es la sirvienta del ciego». Las palabras dolían menos que las miradas de lástima de algunas mujeres que veían en ella su propio destino, ser entregadas, vendidas, usadas. Una mañana particularmente fría, mientras Esperanza negociaba el precio de unas verduras marchitas, escuchó una conversación que le heló la sangre. Dos guardias reales hablaban cerca del puesto de pescado. «La reina está furiosa», decía uno. «Han aparecido más panfletos acusándola del asesinato del general Herrera y su familia». El otro respondió: «Dicen que el hijo sobrevivió, que está esperando el momento de vengarse». «Imposible», replicó el primero. «Vi los cuerpos yo mismo. Toda la familia fue ejecutada, incluso los niños». Esperanza sintió un escalofrío. El general Herrera había sido ejecutado hacía 10 años por supuesta traición, pero todos sabían que su único crimen había sido oponerse a los caprichos de la entonces princesa Isabel. Su familia entera había sido masacrada en una noche de horror que todavía se susurraba en las tabernas. Cuando regresó a casa, encontró a Alejandro sentado en la oscuridad, sin velas encendidas. «Alejandro», llamó preocupada. «Estoy aquí», respondió él, su voz sonando extraña, cargada de una emoción que no podía identificar. «¿Escuchaste las noticias en el mercado?». Esperanza se sorprendió. «¿Cómo sabes? Las paredes son delgadas y las voces viajan», respondió él. «¿Qué sabes tú sobre el general Herrera?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Solo lo que todos saben, que fue un héroe de guerra convertido en traidor, que su familia pagó por sus crímenes». Alejandro se levantó abruptamente, su movimiento tan violento que tiró la silla.
Sus únicos crímenes fueron la honestidad y el honor, exclamó con una furia que la asustó. Luego, como si se diera cuenta de su error, se calmó. Perdona, es solo que conocí a alguien de esa familia una vez. Eran buenas personas. Esa noche, mientras fingía dormir, Esperanza lo vio sacar nuevamente el libro oculto y escribir febrilmente a la luz de la luna. Una tarde, mientras Alejandro tocaba el violín en la taberna El Marinero por unas monedas, Esperanza escuchó a dos hombres hablando en la mesa contigua. Eran comerciantes llegados de la capital con noticias frescas. Dicen que el general Herrera tenía un hijo que sobrevivió a la masacre, susurraba uno mirando nerviosamente alrededor. Imposible, respondió el otro tomando un largo trago de su cerveza. La reina ordenó matar a toda la familia. Nadie escapó de esa noche. Pero si sobrevivió, continuó el primero bajando aún más la voz, dicen que juró venganza, que volvería cuando menos lo esperaran. Algunos dicen que está detrás de los panfletos que aparecen cada semana denunciando los crímenes de la corona. En ese momento la música de Alejandro cambió sutilmente. Las notas alegres se volvieron sombrías, melancólicas, casi amenazantes. Los hombres notaron el cambio y palidecieron. Alejandro dejó de tocar abruptamente y se acercó a su mesa con esa precisión imposible para un ciego verdadero. «Disculpen, señores», dijo con voz tranquila pero con un filo peligroso. «Esas son historias peligrosas para contar en público. Nunca se sabe quién podría estar escuchando». Los comerciantes se miraron nerviosos, dejaron unas monedas sobre la mesa y salieron apresuradamente. Esperanza observó todo desde su rincón, donde esperaba a que Alejandro terminara su actuación. Había algo en la manera en que los hombres habían huido, en el miedo genuino en sus ojos, que le decía que Alejandro era más que un simple músico ciego. Cuando regresaron a casa esa noche, ella lo confrontó. «¿Quién eres realmente?», preguntó sin rodeos. Alejandro se detuvo en el umbral, su silueta recortada contra la luz de la luna. «Soy quien ves», respondió. «Un músico ciego que vive en la miseria». «No», insistió Esperanza, «caminas con demasiada seguridad. Conoces la ubicación exacta de cada objeto sin tantear. Tu música es demasiado refinada para alguien de la calle. Y la manera en que esos hombres te temieron». Alejandro se quitó lentamente el paño de los ojos y por primera vez la miró directamente. «Tu madre fue una mujer extraordinaria», dijo Alejandro, sus ojos grises fijos en los de Esperanza. La declaración fue tan inesperada que ella se tambaleó hacia atrás. «¿Conociste a mi madre?» Doña Carmen de Montalbán fue la única persona en la corte que trató de advertir a mi padre sobre la trampa que le tendían. Por eso la envenenaron. Las piernas de Esperanza cedieron y cayó sentada en la cama desvencijada. Su madre había muerto cuando ella tenía 12 años, supuestamente de unas fiebres súbitas. «Mientes», susurró con voz temblorosa. «Mi madre murió enferma». Alejandro se acercó lentamente, sus movimientos ahora fluidos y seguros, sin fingimiento alguno. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos vendadas entre las suyas. «Tu madre, doña Carmen, descubrió que la entonces princesa Isabel planeaba acusar falsamente a mi padre de traición. El general Francisco Herrera había rechazado las insinuaciones románticas de Isabel y ella juró destruirlo por ello. Tu madre intentó advertirle, pero fue demasiado tarde. Como castigo por su interferencia, Isabel ordenó envenenarla lentamente. Tu padre lo sabía y cayó por miedo». La verdad golpeó a Esperanza como una tormenta. Los recuerdos empezaron a encajar, el distanciamiento repentino de su padre, su matrimonio apresurado con Beatriz, apenas 3 meses después del funeral, la frialdad con que la había vendido. Todo cobraba sentido ahora. «¿Quién eres realmente?», preguntó con voz apenas audible. «Soy Adrián Herrera, hijo del general Francisco Herrera, legítimo heredero del ducado de Valmont, antes de que la reina lo robara todo. Tenía 18 años cuando masacraron a mi familia. Sobreviví porque esa noche no estaba en casa. Había ido en secreto a buscar medicina para mi hermana menor que estaba enferma. Cuando regresé, su voz se quebró. Encontré los cuerpos, mi padre, mi madre, mis 2 hermanas pequeñas, incluso los sirvientes, todos muertos». Esperanza sintió lágrimas correr por sus mejillas, no por ella, sino por el dolor evidente en los ojos de Adrián. «¿Por qué fingir ser ciego?». «Porque un ciego es invisible», respondió él. «Nadie sospecha de un mendigo ciego. He pasado 10 años construyendo una red, recopilando pruebas, esperando el momento perfecto para mi venganza. Y entonces llegaste tú». «¿Yo soy parte de tu venganza?», preguntó Esperanza sintiendo una mezcla de dolor y traición. Adrián sacudió la cabeza.
Al principio sí, cuando supe que la reina te entregaría a mí, vi la oportunidad perfecta. La hija del cobarde que permitió el asesinato de tu madre, entregada al hijo del general asesinado. La ironía era demasiado perfecta. Pero entonces se detuvo, mirándola con una intensidad que la hizo estremecer. Entonces descubrí que eras igual que tu madre, valiente, justa, dispuesta a sacrificarte por otros. Los días siguientes fueron una danza extraña de verdades compartidas. Adrián ya no ocultaba su vista en privado y comenzó a mostrarle los frutos de 10 años de paciente venganza. Bajo las tablas del piso no solo había un diario, sino mapas detallados del castillo real, listas de guardias corruptos, horarios de las rutinas de la reina y, lo más importante, copias de documentos que probaban los crímenes de Isabel. Estos los conseguí sobornando a un escriba del palacio, explicó mostrándole órdenes de ejecución firmadas antes de los juicios, pruebas de apropiación ilegal de tierras, listas de nobles asesinados en secreto. Y dijo sacando un documento con el sello real, es la orden original de ejecutar a mi familia, firmada 3 días antes de que descubrieran la supuesta traición de mi padre. Esperanza estudió los documentos con creciente horror y admiración. Tienes suficiente para destruirla, dijo. ¿Por qué no lo has hecho ya? Porque no es suficiente con destruirla, respondió Adrián. Necesito que todos vean su verdadero rostro. Que su hermano, sus nobles, sus súbditos, todos vean el monstruo que realmente es. Y para eso necesito entrar al palacio. El baile anual, dijo Esperanza comprendiendo. La celebración del aniversario de la victoria sobre los traidores. Se celebra en 3 semanas. Adrián asintió. Cada año, ella celebra la muerte de mi familia con una fiesta ostentosa. Los mejores músicos son invitados a tocar. Este año, el músico ciego de Rocamar y su esposa estarán entre ellos. Esperanza sintió un escalofrío de anticipación y miedo. ¿Qué planeas hacer? Exponer la verdad ante todos, pero no puedo hacerlo solo. La miró intensamente. ¿Me ayudarás? No por mí, sino por tu madre, por mi familia, por todas las víctimas de esa mujer. Esperanza no dudó. Sí, pero con una condición. Adrián arqueó una ceja. No quiero solo venganza, quiero justicia, quiero que pague por sus crímenes, pero legalmente ante el pueblo. Durante las siguientes semanas, trabajaron juntos perfeccionando el plan. Esperanza usó sus conocimientos de la corte para identificar posibles aliados, nobles que habían sido perjudicados por la reina, pero que no se atrevían a hablar. Adrián, por su parte, activó su red de informantes, mendigos, prostitutas, sirvientes, todos aquellos invisibles que veían y escuchaban todo. Pero mientras planeaban la caída de una reina, algo inesperado estaba sucediendo entre ellos. No fue algo súbito. El amor creció lentamente como musgo en las piedras, alimentado por las pequeñas cosas. La manera en que Adrián vendaba sus manos cada noche con infinito cuidado. Cómo Esperanza había aprendido a cocinar sus escasas comidas de manera que parecieran festines. Las noches que pasaban leyendo juntos los documentos a la luz de las velas, sus cabezas inclinándose cada vez más cerca. Una noche, 2 semanas antes del baile, Esperanza despertó con pesadillas. Soñaba con su madre, con veneno corriendo por sus venas, mientras su padre miraba sin hacer nada. Adrián la escuchó llorar y se levantó de su jergón. Sin decir palabra, se sentó en el borde de la cama y la abrazó. Ella se aferró a él como a un salvavidas en medio de una tormenta. Tengo miedo, confesó contra su pecho. No del plan, no de la reina. Tengo miedo de que cuando todo termine, cuando hayas obtenido tu venganza, ya no me necesites. Adrián la apartó suavemente para mirarla a los ojos. Esperanza, dijo, y la manera en que pronunció su nombre fue como una caricia. Estos meses contigo han sido los primeros en 10 años en que no me he despertado pensando solo en venganza. Me has dado algo que creí perdido para siempre, esperanza. El beso fue inevitable, suave al principio, tentativo, como si ambos temieran romper algo frágil. Luego se profundizó, volviéndose desesperado, hambriento. Años de soledad, dolor y pérdida se derramaron en ese beso. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. Te amo, susurró Adrián. No sé cuándo sucedió, pero te amo más que a mi propia vida. Y yo a ti, respondió Esperanza. Amas al hombre, no al fantasma de venganza que ha sido estos años. Esa noche durmieron juntos por primera vez, no con pasión sino con ternura, 2 almas rotas encontrando consuelo en su mutua compañía. Por la mañana, cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana rota, Esperanza trazó las cicatrices del rostro de Adrián con sus dedos.
¿Qué pasará después?, preguntó. Cuando todo termine. No lo sé, admitió él. He vivido tanto tiempo para este momento que no he pensado en el después. Entonces yo pensaré por los dos, dijo ella con determinación. Cuando esto termine, nos iremos lejos, empezaremos de nuevo, donde nadie nos conozca. Seremos solo Adrián y Esperanza, no el hijo del general asesinado y la hija del conde traidor. Pero el destino tenía otros planes para ellos. 3 días antes del baile, algo inesperado sucedió. El príncipe Diego apareció en Rocamar con una escolta de guardias. Esperanza lo vio acercarse desde la ventana y el pánico la invadió. Adrián, con rapidez felina, se puso el paño sobre los ojos y tomó su bastón. «Actúa normal», susurró. «Pase lo que pase, mantén la calma». Diego entró sin llamar, su presencia llenando la pequeña habitación con arrogancia y colonia cara. «Vaya, vaya», dijo con desprecio mientras observaba la miseria que lo rodeaba. «¿Cómo han caído los poderosos?» La bella Esperanza convertida en una sirvienta casada con un mendigo ciego. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Esperanza con lascivia mal disimulada. «Aunque debo admitir que el trabajo duro te ha cambiado. Ya no eres la princesita intocable del castillo». Esperanza mantuvo la mirada baja, interpretando el papel de esposa sumisa, mientras sus manos apretaban el trapo que había estado usando para limpiar. «Alteza», murmuró, «no esperaba vuestra visita». «Por supuesto que no», respondió Diego acercándose peligrosamente. «Vengo a hacerte una oferta generosa. Mi hermana se aburre de su juguete. El castigo ha sido suficiente. Podría convencerla de que te perdone, que te devuelva algo de tu antigua vida». «¿A cambio de qué?», preguntó Esperanza, aunque ya conocía la respuesta. Diego sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos crueles. «Inteligente como siempre. A cambio de tu gratitud. Una noche conmigo, y podrías volver a ser una dama. Tal vez no con títulos, pero al menos no tendrías que pudrirte en esta pocilga». Su mano se extendió para tocar su mejilla, pero Esperanza retrocedió. «Prefiero estas cadenas a tu falsa libertad», escupió con desprecio. La máscara de amabilidad de Diego cayó instantáneamente. La golpeó con fuerza, tirándola al suelo. El sabor metálico de la sangre llenó su boca. Adrián se tensó visiblemente, sus nudillos blancos alrededor del bastón, pero mantuvo su actuación. «¿Qué sucede?». «Esperanza», preguntó con voz confundida, tanteando el aire. Diego rió cruelmente. «Tu esposo ni siquiera puede defenderte. Patético». Se inclinó sobre Esperanza. «Piénsalo bien, querida. El baile real es en 3 días. Será tu última oportunidad de escapar de esta miseria. Mi hermana ha invitado al músico ciego a tocar. Qué honor para un mendigo, ¿no? Esa noche, cuando él esté entreteniendo a la corte, tú vendrás a mis aposentos». Su voz se volvió amenazante. «Me aseguraré de que ambos desaparezcan esa noche, permanentemente». Después de que Diego se fuera, Adrián ayudó a Esperanza a levantarse. Su toque infinitamente gentil, contrastando con la furia en sus ojos. «Lo mataré», juró mientras limpiaba la sangre de su labio. «No», dijo Esperanza con determinación férrea. «Tengo una mejor idea. Usaremos su arrogancia contra él. Esa noche, cuando crea que voy a sus aposentos, estaré haciendo algo mucho más importante». El plan que Esperanza propuso cambiaría todo lo que habían planeado, haciéndolo más peligroso pero también más definitivo. La noche del baile llegó envuelta en nubes de tormenta que presagiaban la tormenta que se desataría en el castillo. Esperanza había cosido secretamente pequeños bolsillos en su vestido remendado, donde ocultó varios de los documentos más incriminatorios. Adrián llevaba su violín y otros instrumentos, pero también había modificado su bastón. Ahora ocultaba una hoja delgada pero letal. El castillo resplandecía como una joya obscena en medio de la miseria del reino. Miles de velas iluminaban cada ventana, mientras los nobles llegaban en sus carruajes dorados. Los músicos y entertainers, en cambio, eran conducidos por la entrada de servicio como ganado. El contraste no pasó desapercibido para Esperanza, que recordó su propia entrada por esa misma puerta principal años atrás. Una vez dentro, fueron llevados a una antesala donde esperarían su turno. Varios músicos reconocieron a Esperanza y cuchichearon, pero ella mantuvo la cabeza alta. «La orgullosa todavía», murmuró uno. «Ni siquiera la miseria la ha domado». Adrián apretó su mano en advertencia. No podían permitirse llamar demasiado la atención antes de tiempo. «Tengo que ir», susurró Esperanza. «María», Adrián asintió. Habían descubierto que su prima María había sobrevivido a la masacre, oculta como sirvienta en las cocinas bajo un nombre falso. Era crucial sacarla antes de que comenzara el caos.
Esperanza se deslizó por los pasillos que conocía de memoria, evitando las rutas principales donde podría encontrarse con antiguos conocidos. Las cocinas eran un hervidero de actividad. Entre el vapor y el humo, buscó hasta encontrar a una joven delgada de unos 16 años. Los mismos ojos grises de Adrián la delataron inmediatamente. María Herrera, susurró. La chica casi dejó caer la bandeja que llevaba. «Ese nombre está muerto», respondió con terror. «No, está a punto de renacer. Tu primo Adrián está aquí, vivo y listo para reclamar justicia». Las lágrimas corrieron por el rostro de María. «Adrián, vivo». Pero dijeron que todos habían muerto. Él sobrevivió igual que tú. Pero ahora escucha con cuidado. Cuando escuches la señal, 3 notas agudas de violín, corre al jardín este. Habrá caballos esperando. María asintió, sus manos temblando. ¿Qué va a hacer? Lo que debió hacerse hace 10 años, exponer la verdad. Esperanza regresó al salón justo cuando anunciaban a Alejandro el Ciego. La reina Isabel, más hermosa y terrible que nunca en su vestido carmesí, ocupaba su trono con la arrogancia de quien se cree intocable. A su lado el príncipe Diego sonreía maliciosamente al ver a Esperanza. Le hizo un gesto obsceno con la lengua que solo ella pudo ver. Adrián comenzó a tocar, y desde las primeras notas, la magia sucedió. La música era hipnótica, hermosa y terrible a la vez. Los nobles dejaron sus conversaciones para escuchar. Hasta la reina se inclinó hacia adelante, cautivada. Pero entonces Adrián comenzó a cantar, y su voz, entrenada en secreto durante años, llenó el salón con poder. La canción parecía una oda a la belleza de la reina, pero cada verso escondía una acusación. Cantaba sobre una rosa roja que florecía en sangre inocente, sobre una corona forjada con los gritos de los muertos, sobre ojos que veían belleza donde había horror. Los nobles más inteligentes comenzaron a entender, sus rostros palideciendo. La reina, cegada por su vanidad, sonreía complacida. En el clímax de la canción, Adrián tocó las 3 notas agudas, la señal. Luego, con un movimiento dramático, se arrancó el paño de los ojos. «Mírenme todos», gritó con voz que resonó hasta en los rincones más alejados. «No soy Alejandro el mendigo ciego, soy Adrián Herrera, hijo del general Francisco Herrera, a quien esta mujer asesinó junto con toda mi familia». El caos estalló instantáneamente. Los guardias se movieron hacia Adrián, pero Esperanza ya había actuado. Durante la confusión, había vertido el contenido de varios frascos en las jarras de vino. No era veneno, sino un poderoso purgante que su madre le había enseñado a preparar años atrás. Los efectos fueron inmediatos y humillantes. Los nobles, incluida la reina, comenzaron a retorcerse mientras sus estómagos se rebelaban violentamente. «Es el mismo tormento que le dieron a mi madre durante meses», gritó Esperanza arrancándose la capa raída para revelar los documentos cosidos a su vestido. «Pero ustedes solo lo sufrirán esta noche. Aquí están las pruebas», comenzó a arrojar los documentos al aire. Órdenes de ejecución firmadas antes de los juicios, confesiones compradas, la orden de envenenar a mi madre por intentar salvar a los Herrera. Los nobles que no habían bebido vino se abalanzaron sobre los papeles. Los murmullos de shock se convirtieron en gritos de indignación. Mientras tanto, María había aparecido desde las cocinas, y con ella, docenas de sirvientes que habían esperado este momento durante años. No era solo la venganza de Adrián, era una revolución que había estado fermentando en las sombras. El príncipe Diego, que había sospechado algo y no había bebido, desenvainó su espada. «¡Traidores!», gritó abalanzándose hacia Esperanza. Pero Adrián fue más rápido. El bastón modificado se convirtió en una espada en sus manos expertas. La lucha fue brutal pero breve. 10 años de entrenamiento secreto, alimentado por la sed de justicia, habían convertido a Adrián en un guerrero formidable. Diego cayó, desarmado y humillado, la punta de la espada de Adrián en su garganta. «Mátame», jadeó Diego, «hazlo y serás igual que nosotros». Adrián dudó, la tentación era abrumadora. Pero Esperanza puso su mano sobre su brazo. «No», dijo con firmeza, «no lo convertiremos en mártir. Que viva para enfrentar la justicia verdadera». La reina, desde el suelo donde se retorcía en su propia humillación, gritó entre espasmos: «Guardias, mátenlos, soy su reina». Pero algo extraordinario sucedió. El capitán de la guardia, un hombre mayor con cicatrices de innumerables batallas, se adelantó. Se quitó el casco y se arrodilló ante Adrián. «Mi señor», dijo con voz clara que resonó en el silencio repentino, «serví bajo su padre. Era el mejor hombre que conocí. Muchos de nosotros hemos esperado este día, el día en que la verdad saldría a la luz.
Uno por uno, otros guardias comenzaron a arrodillarse. No todos, pero suficientes. La balanza del poder había cambiado irrevocablemente. «Esto es traición», chilló la reina, pero su voz había perdido todo poder. Los documentos que Esperanza había esparcido pasaban de mano en mano. Nobles que habían perdido familiares en accidentes, sospechosos, ahora veían sus nombres en listas de ejecución. Comerciantes arruinados reconocían sus firmas en órdenes de confiscación ilegales. Lord Blackwood, el noble más anciano y respetado de la corte, se adelantó, recogió uno de los documentos del suelo, lo estudió cuidadosamente y luego habló. Esto es la orden de ejecución de mi hijo, firmada 2 semanas antes de que lo acusaran de conspiración. Su voz tembló de furia contenida. Majestad, ¿qué tiene que decir en su defensa? El juicio fue convocado esa misma noche, no un juicio real, pues la reina había perdido toda autoridad, sino un juicio del pueblo. Los nobles, los sirvientes, los guardias, todos tuvieron voz. Durante horas, testimonios de crímenes, corrupciones y asesinatos fueron presentados. La reina Isabel y el príncipe Diego, todavía sufriendo los efectos del purgante, fueron forzados a escuchar cada acusación. Adrián presentó su testimonio con calma letal. Describió la noche de la masacre, cómo había encontrado los cuerpos de su familia. María añadió su propio horror, cómo había sobrevivido escondiéndose en un armario mientras escuchaba a su madre rogar por la vida de sus hijos. Esperanza habló de su madre, envenenada lentamente por intentar hacer lo correcto. Cuando amaneció, el veredicto era inevitable. La reina Isabel y el príncipe Diego serían exiliados, despojados de todo título y riqueza. Pero había misericordia en el castigo, se les perdonaba la vida, la muerte sería demasiado piadosa, declaró Lord Blackwood, quien había sido elegido para presidir el Consejo Temporal. Vivirán con su vergüenza, como mendigos en tierras extranjeras, experimentando la miseria que infligieron a otros. Mientras los antiguos monarcas eran escoltados fuera, la reina se volvió hacia Esperanza con odio puro en sus ojos. «Esto no ha terminado», siseó. Esperanza la miró con lástima. «Para ti sí», respondió. «Para nosotros, apenas comienza». El consejo ofreció la corona a Adrián, como legítimo heredero del ducado y héroe de la revolución. Pero él la rechazó. «He vivido para la venganza durante 10 años», dijo ante la asamblea. «No soy apto para gobernar. El odio me consumió durante demasiado tiempo. Este reino necesita a alguien que pueda sanar, no alguien marcado por la sed de sangre». En su lugar, se estableció un consejo de gobierno con representantes de nobles, comerciantes y el pueblo común. Era un concepto revolucionario, pero los eventos de esa noche habían demostrado que el viejo sistema estaba podrido hasta la médula. En cuanto a Adrián y Esperanza, tenían otros planes. 5 años después, en una casa modesta pero hermosa cerca del mar, lejos de la capital y sus intrigas, Esperanza observaba desde la ventana a Adrián enseñando música a un grupo de niños del pueblo. Sus manos, que una vez empuñaron espadas por venganza, ahora creaban belleza con gentileza infinita. María, convertida en una joven mujer fuerte y segura, ayudaba con los estudiantes más jóvenes. Esperanza acarició su vientre hinchado, donde crecía su segundo hijo. El primero, Francisco, de 3 años, corría por el jardín con la energía inagotable de la infancia. Tenía los ojos grises de su padre, pero la determinación férrea de su madre. «Mamá», llamó el niño corriendo hacia ella. «Papá fue realmente un héroe». Esperanza lo levantó, sintiendo el peso de la pregunta. «Tu padre fue muchas cosas», respondió cuidadosamente. «Fue un hijo que buscó justicia, un hombre que aprendió a perdonar, y ahora es un esposo y padre que elige el amor sobre el odio cada día». Adrián entró en ese momento, sus estudiantes habiendo partido. «¿Hablando de mí?», preguntó con esa sonrisa que todavía hacía que el corazón de Esperanza se acelerara. «Francisco quiere saber si eres un héroe», explicó Esperanza. Adrián se sentó junto a ellos, tomando a su hijo en sus brazos. «No soy un héroe, hijo. Solo soy un hombre que aprendió que la verdadera victoria no está en destruir a tus enemigos, sino en construir algo hermoso de las cenizas del dolor». Esa noche, después de acostar a Francisco, Adrián y Esperanza se sentaron en el porche mirando las estrellas. «¿Te arrepientes?», preguntó ella. Una pregunta que se hacían cada aniversario de aquella noche fatídica. ¿De no tomar la corona? ¿De no matar a Diego? Adrián la atrajo hacia sí, besando su frente. «Mi único arrepentimiento es el tiempo que perdí consumido por el odio. Pero incluso eso me trajo a ti, así que tal vez todo sucedió como debía suceder». «La reina tenía razón en algo», murmuró Esperanza con una sonrisa irónica.
Dijo que me entregaría a alguien que nunca podría ver mi belleza. Adrián rió, un sonido rico y genuino. Y tenía razón, no veo la belleza superficial que ella envidiaba. Veo tu verdadera belleza, tu valentía cuando todo parecía perdido, tu compasión incluso hacia quienes te lastimaron, tu fuerza cuando el mundo intentó romperte. Se besaron bajo las estrellas, un beso que sabía a libertad y promesas cumplidas. En la distancia, el mar cantaba su canción eterna, la misma melodía que había presenciado el dolor y ahora era testigo de la paz. El pequeño Francisco apareció en la puerta, frotándose los ojos. ¿Puedo dormir con ustedes? Adrián lo levantó, colocándolo entre él y Esperanza. «Cuéntame otra vez la historia», pidió el niño. «¿Cuál historia?», preguntó Esperanza, aunque sabía la respuesta. «La del músico ciego que veía todo», respondió Francisco acurrucándose entre sus padres. Y así, bajo un manto de estrellas, con el sonido del mar como música de fondo, Adrián comenzó a contar la historia. Pero en esta versión, suavizada para oídos infantiles, el músico ciego no buscaba venganza sino justicia, la princesa no era castigada sino liberada, y el amor no nacía del dolor sino de la esperanza. Porque al final, eso era lo que habían aprendido, que la verdadera vista no viene de los ojos sino del corazón, que la belleza más pura nace de las cenizas del sufrimiento, y que a veces, solo a veces los castigos más crueles se convierten en las bendiciones más inesperadas. La casa cerca del mar se llenó de música esa noche, no la música triste de la venganza, sino la melodía alegre de una familia que había encontrado su camino a casa. Y si alguien hubiera pasado por allí, habría escuchado 3 voces, un hombre, una mujer y un niño, cantando juntos una canción sobre segundas oportunidades, sobre el poder del perdón y sobre cómo el amor verdadero puede ver a través de cualquier oscuridad. En los años que siguieron, la escuela de música de Adrián creció, atrayendo estudiantes de todo el reino. Esperanza estableció un refugio para mujeres y niños abandonados o abusados. María se casó, un comerciante honesto, y tuvo sus propios hijos. El conde Alberto de Montalbán fue encontrado muerto en su celda antes del juicio, aparentemente por su propia mano, incapaz de vivir con la culpa. Doña Beatriz y sus hijas huyeron del reino y nunca se las volvió a ver. Y así fue como la mujer entregada al músico ciego por ser demasiado hermosa, y el hijo del general asesinado encontraron no solo justicia, sino algo mucho más valioso, redención, paz y un amor que podía ver más allá de todas las máscaras, mentiras y dolor. Un amor que, como la mejor música, resonaría a través de las generaciones, recordándoles a todos que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una canción esperando ser cantada. Si llegaron hasta aquí, escriban la palabra Justica en los comentarios, denle like al video y suscríbanse al canal. Nos vemos en la próxima historia.